Listos. Ok. Bien, pues. Dar las gracias por unirse a nosotros, Calvary Latinos Nampa. Hoy vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículos 13 en adelante. Para los verdaderos cristianos existen dos formas de entender el tiempo. Una es el tiempo observado desde un punto de vista cronológico. Esto quiere decir un orden secuencial de hechos determinados por un orden y una fecha en que cada uno de los acontecimientos suceden. O sea, un orden correlativo, las cosas que vamos viendo que están sucediendo. Y la otra forma en que nosotros los verdaderos cristianos entendemos el tiempo es en algo a lo que nosotros nos referimos como el tiempo de Dios. ¿Y qué es lo que significa esto? Que todos los acontecimientos o todos los hechos suceden con un propósito en el momento adecuado, en el momento oportuno, y ese momento adecuado u oportuno es determinado por Dios. Dios nos reveló detalladamente y en un orden cronológico, o sea, una secuencia de hechos, lo que sucederá. Sin embargo, no reveló una fecha específica en la cual darían inicio todos los acontecimientos que están descritos en el libro de Apocalipsis. Dice en el libro de Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que quiere debajo del cielo tiene su hora. Sabemos qué es lo que va a suceder, pero no sabemos el día ni sabemos la hora en que sucederán estos hechos. Y esto hace referencia al tiempo perfecto de Dios y a un mandamiento que se repite en múltiples ocasiones en las Escrituras. Y este mandamiento es Mateo 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor. Entonces, en el libro de Apocalipsis, nos podemos dar cuenta que este libro no es un relato basado en la imaginación, sino que, como el mismo libro lo explica, Juan fue llevado en el Espíritu hasta el cielo, donde vio los eventos futuros, lo que sucederá, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, Juan escribe acerca de una visión que él tuvo. Y visión es la percepción de la realidad a través de sus ojos. Entonces Juan está describiendo lo que él realmente ha visto. Entonces, a través del libro de Apocalipsis, las escrituras nos revelan que al final de los tiempos sucederá una serie de acontecimientos que concluirán con el restablecimiento del reino de Dios sobre toda su creación, no sobre la tierra, porque nosotros sabemos de que vivimos en un universo complejo. Entonces todo esto es obra de las manos de Dios. Dios lo ha creado todo. Entonces Dios reinará sobre su creación entera. Y podemos observar otro dato que es muy importante. A lo largo de la historia, nosotros hemos leído en los libros de la historia y también en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, la humanidad entera ha enfrentado guerras, ha enfrentado terremotos, hambres, desastres naturales y otros tipos de catástrofes. Y como prueba de esto, a mí me gustaría compartir algunos hechos muy grandes, les voy a decir, de acuerdo a las secuelas y a las personas que fueron afectadas. Por ejemplo, en el año de 1556 se documenta que hubo un terremoto en China y en este terremoto murieron 830,000 personas, casi 1 millón de personas que murieron por un terremoto. Ahora, también, de acuerdo con la Enciclopedia Británica, se estima que durante la Segunda Guerra Mundial, datos que nosotros hemos estudiado, murieron entre 40 y 50 millones de personas. Sin embargo, los acontecimientos futuros descritos en el libro de Apocalipsis serán una serie de eventos sin precedentes en la historia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que no ha habido ni siquiera nada que se compare a lo que sucederá al final de los tiempos. Por lo tanto, hay dos factores importantes que nosotros debemos de entender. A veces nosotros sabemos que enfrentamos días difíciles, días de prueba, días de aflicción. Algunas veces nosotros les podemos llamar como días malos. Mas, sin embargo, ninguno de nosotros a lo largo de nuestra vida ha experimentado ninguno de este tipo de días a los que se refieren los acontecimientos del último tiempo. Y también a veces en nuestra propia vida nosotros nos referimos a días buenos, haciendo referencia de que han sido días extraordinarios, días en los que nos sentimos halagados y también quiero decirles algo y no quiero desanimarlos, quiero darles nada más un ánimo mayor. Tampoco nosotros hemos visto los mejores días de nuestra vida.
Y la razón es porque los mejores días de nuestra vida estarán por venir cuando nosotros estemos en la presencia de Dios. Entonces, de acuerdo a lo que hemos estudiado en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, dice que antes de la ira de Dios sea desatada o sea derramada sobre la tierra, Juan ha descrito que 144,000 personas procedentes de las 12 tribus de Israel, estos serán sellados. Y antes de que suceda o que se derrame la ira de Dios sobre la tierra, sucederán dos acontecimientos que son muy importantes. Primero, este remanente del pueblo de Israel será sellado en su frente. Y segundo, sucederá el rapto. Entonces, todos nosotros sabemos que aunque tenemos un buen concepto acerca de lo que es el rapto, sucederá un acontecimiento en la tierra que será impactante, será inexplicable antes de que la ira de Dios se derrame. Los verdaderos cristianos, los verdaderos cristianos, todos en un mismo instante seremos quitados de la tierra y seremos llevados al cielo por Jesucristo. Y cuando nosotros seamos arrebatados, este evento producirá gran caos y producirá gran desconcierto en todas las naciones de la tierra. También Juan ha descrito que vio una multitud y esta multitud nadie podía contar y estaba conformada por personas de todas las naciones, de todas las tribus, pueblos y lenguas, delante del trono de Dios y estaban vestidos de ropas blancas. Ya hemos hecho referencia en los estudios anteriores a este tipo de personas, pero esta gran multitud clamaba a gran voz dando gracias a Dios, al que está sentado en el trono y al Cordero. Y esta gran multitud, el motivo de su proclamación y de su alabanza es por su salvación. Y también dice en los versículos que anteceden que una gran multitud de ángeles que estaban en medio de ellos también se postraron delante del trono y también adoraron a Dios, diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Hoy, para concluir el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, estudiaremos los versículos 13 al 17. Y dice en Apocalipsis 7, 13 al 17. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá sus tabernáculos sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjaguará toda lágrima de los ojos de ellos. Yo sé de que cada uno de nosotros puede tener una interpretación profunda al poder escuchar estos versículos. Sin embargo, cuando los estudiamos profundamente, podemos darnos cuenta de que hay una mayor implicación en lo que aquí se está expresando. En el versículo 13 dice, entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Está preguntando dos cosas. Y esto, como les he dicho, es una escritura que es muy importante. Juan debería de saber la procedencia de esta multitud, por eso a esto se le llama una pregunta que no necesita una respuesta, porque la persona que está preguntando, esta persona responderá con el propósito de informar a la persona que se le pregunta. Entonces, así que uno de los 24 ancianos, recuérdense de que de acuerdo a las escrituras en el libro de Apocalipsis 4:4, habían 24 ancianos que estaban vestidos con ropas blancas y tenían coronas en sus cabezas. Entonces, uno de estos 24 se acerca a Juan y le pregunta, ¿quiénes son y de dónde han venido? Tenemos dos preguntas. Ahora, en el versículo 14, Juan responde y también habla este anciano quien da las respuestas a lo que él mismo ha preguntado. Dice el versículo 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esta es la respuesta de Juan. Juan dice, tú lo sabes. Ahora, nosotros sabemos, por lo que Juan ha descrito,
que Juan sabe de que estas personas o esta gran multitud que no se puede ni siquiera contar proviene de las naciones de la tierra, de todo pueblo, de toda nación y de toda lengua, porque él mismo lo ha explicado. Pero el anciano le está preguntando y Juan no sabe cómo responder. ¿Y saben por qué Juan no sabe cómo responder? Porque el anciano no le está preguntando de dónde son, porque él sabe de dónde son. Él sabe que son de todas las naciones, de toda lengua y de toda tribu, sino que lo que el anciano le está preguntando, quiénes son y de dónde han venido. Entonces el anciano se responde a sí mismo para revelarle a Juan quiénes son y de dónde han venido. Y estas respuestas son muy importantes y muy relevantes porque esto también traen mucha edificación y mucha revelación a la vida de cada uno de nosotros. Las dos preguntas vamos a contestar una por una. Respuesta: ¿quiénes son? Son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del cordero. Dentro de la secuencia de hechos ha sucedido el rapto y también han sido marcados los 144,000 fieles del remanente de Israel. Entonces, después de estos acontecimientos, la ira será derramada sobre la tierra. Entonces, los 144,000, como hemos hecho referencia, Dios había apartado un remanente que tiene un propósito. Y este propósito es que darán testimonio de Dios a las naciones. Entonces, durante este periodo de tiempo al que las escrituras se refieren como la gran tribulación, Jesús mismo fue el que se refirió a este tiempo como esto, como la gran tribulación. Durante este gran tiempo de persecución y de muerte, de hechos que, como hemos dicho, no tienen precedentes, también habrá una multitud de personas que no se podrán contar que serán salvadas. Y esta salvación, por lo tanto, será sin precedentes, ya que los redimidos durante este tiempo, aunque Dios tiene un registro de todos y cada uno de ellos, es una multitud tan grande que es imposible para contar por cualquiera de nosotros. Entonces, la primera respuesta es, durante el tiempo de la gran tribulación, habrá una gran salvación, una salvación masiva, y serán salvos todas estas personas que Juan describe como una multitud que puede ser millones de millones que han sido redimidos durante este tiempo. Ahora, la respuesta de dónde han venido. La respuesta que el anciano da es que han salido de la gran tribulación. Y estas respuestas no son respuestas simples, porque ahora voy a explicarle yo por qué es de que son tan profundas y son tan importantes. Hay un término que se llama erudito, y erudito es una persona que se dedica a estudiar las raíces, la palabra y todo su contenido, contextos históricos. Y estas personas se les conoce como eruditos porque se les considera como una ley o una autoridad dentro del estudio de las escrituras. Sin embargo, dentro de estos eruditos hay discrepancia en lo referente al tiempo del rapto de la iglesia. Unos dicen que el rapto sucederá antes de la gran tribulación, lo que significa que nosotros seremos arrebatados antes de tener ni siquiera la idea de que empiecen a suceder estos hechos. Otros dicen que sucederá después de la gran tribulación, pero antes de la ira de Dios. Entonces, de acuerdo con las escrituras, a lo que nosotros hemos estudiado y hemos compartido, el anticristo establecerá un pacto con la humanidad y establecerá un pacto con Israel. Entonces, después de establecer este pacto, dice de que reedificarán el templo y que en el templo se ofrecerán sacrificios. Y dice también la palabra que el anticristo se sentará en el trono construido en el templo. Este no es el trono de Dios, como también ya lo hemos explicado, sino que es un trono que estaba designado para Dios, el cual el anticristo, pretendiendo ser Dios, queriendo usurpar la posición de Dios, se sentará en él. Y el anticristo se proclamará a sí mismo como Dios. Ahora dice en 2 Tesalonicenses 2, 1, 4, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, cuando nos juntemos con Él, os rogamos, hermanos, está diciendo Pablo a Tesalonicenses, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, o sea, que no los engañe ni la gente ni los espíritus, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Y qué significa la apostasía? El rechazo de Jesucristo, el rechazo de Dios. Y se manifiesta el hombre del pecado. ¿Quién es el hombre del pecado? El anticristo, el hijo de la perdición, el anticristo.
el cual se opone y se levantará contra todo lo que se llama Dios. ¿Se recuerdan cuando hablamos las características del anticristo y dijimos que este era uno de los atributos de él? O es de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, sobre estas escrituras, muchos eruditos se enfocan diciendo de que habrá un tiempo de tribulación, pero que la iglesia no será removida y que pasará un gran tiempo de tribulación en la tierra, sino que será quitada, movida, será llevada al cielo después de que se ha manifestado el hijo de la perdición y el hijo del pecado. Ahora, en 1 Tesalonicenses 5:9, también Pablo, escribiendo a la iglesia en Tesalonia, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. También hacen referencia a de que si no dice, no nos ha puesto Dios para tribulación, sino que está diciendo, no nos ha puesto para ira, significa que antes de que la ira de Dios suceda, entonces nosotros seremos removidos. Pero también en Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, unos dicen que enfrentaremos aflicción, por lo tanto, durante el tiempo de la tribulación estaremos aquí, y que la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él vendrá después de que el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se levantará en contra de todo lo que se llama Dios, sea manifestado. Esa es una posición. Ahora, por otro lado, dicen que aunque suframos tribulación, no estaremos aquí para la ira. Quiere decir de que cuando la ira sea derramada, nosotros habemos sido removidos. Pero el anciano está respondiendo, han salido de la gran tribulación. Entonces, solo quiero hacer énfasis en esta respuesta para que ustedes miren su importancia y su relevancia. Basados en esta respuesta, otros eruditos hacen referencia que las aflicciones o tribulaciones que nosotros enfrentamos a lo largo de nuestra vida, las que son descritas en el libro de Juan, cuando dice que enfrentemos aflicción, que enfrentaremos tribulación, son pruebas enmarcadas en un periodo diferente de tiempo, pero que esto no es la gran tribulación. Entonces, cuando este anciano está respondiendo, han salido de la gran tribulación, este anciano está revelando o está diciendo que estas aflicciones o esta tribulación están enmarcadas en un periodo de tiempo específico que sucederá cuando la ira de Dios sea derramada sobre los que se rebelaron contra él. Entonces está diciendo, ¿sabes qué? No, porque estos vinieron específicamente de aquí. Entonces, al responder, estos han salido de la gran tribulación, el anciano está refiriéndose a una multitud de toda tribu, lengua y nación, a los cuales Juan sabe de que proviene de toda tribu, lengua y nación, que salió de la gran tribulación y por lo tanto, esta gran multitud es diferente a la iglesia. ¿Y por qué es diferente a la iglesia? Estos también establecen que los redimidos están integrados por, primero, el remanente del pueblo de Israel. Segundo, por todos los redimidos, eh, eh, en la cual nosotros formamos parte a través de nuestra fe en Jesucristo. Ahora, y por este grupo que es un tercer grupo. Entonces, los redimidos de todas las familias de la tierra, o sea, los gentiles o los que no son israelitas, ahí somos nosotros, fuimos salvados por la gracia de Dios y por nuestra fe en Jesucristo. Está el remanente fiel de Israel con el pueblo que Dios estableció un pacto. Y al final, según lo que esta interpretación da, es que será agregado una gran multitud que durante el tiempo específico de la gran tribulación lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Y cómo se establece esto? 1 Corintios 10:32 dice, no seas tropiezo ni a judíos. ¿Quiénes son los redimidos? Los judíos, un remanente. Ni a gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros con los que recibimos de todas las naciones, que por nuestra fe en Jesucristo y por gracia recibimos, ¿qué? La salvación, ni a la iglesia. Entonces hay un grupo, hay tres grupos, judíos, gentiles e iglesia. Entonces nosotros formamos parte de la iglesia porque a la iglesia somos unidos a través del Espíritu, a través de Cristo. Entonces, si está un grupo aparte, entonces aquí se está estableciendo que los redimidos estarán formados por los judíos, por la iglesia y por los gentiles, y haciendo de todos un solo pueblo. Y este pueblo se llama el pueblo de Dios. Así que este grupo específicamente, como está diciendo la escritura, ha salido como el anciano nos ha revelado. ¿De dónde? De la gran tribulación. Entonces las tribulaciones o las penas o las preocupaciones que nosotros enfrentamos no son la gran tribulación, sino que esto es un tiempo específico enmarcado que sucederá en los hechos, en los acontecimientos finales.
Así que cuando a Juan se le pregunta, Juan no puede decir son los santos de Israel o son la iglesia. ¿Por qué no puede decirlo? Porque es específicamente sobre este grupo. Estos no pertenecen a la iglesia ni pertenecen a los judíos. Y dice que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Ahora, es importante saber esto. Cuando sea reconstruido el templo, ¿qué es lo que sucederá? Como hemos dicho, en el templo se ofrecerán sacrificios, como se hacía antes. Se sacrificarán corderos, sacrificarán cabras y se sacrificarán animales sin defecto. Pero el anciano tampoco dice, fueron perdonados por los sacrificios ofrecidos. Ninguno de ellos será salvo por los sacrificios que se ofrezcan. Todos ellos fueron redimidos, ¿por qué? Por la sangre del cordero. ¿Qué es lo que significa eso? Es una reafirmación de lo que la palabra dice. Dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, la sangre de Cristo, ¿qué es lo que hace? Nos limpia, nos purifica y nos perdona. Dice en el libro de Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los que podamos ser salvos. Entonces, ninguno de todos estos se ha salvado por los sacrificios que se ofrecen, sino que todos han sido redimidos porque han lavado sus ropas, dice, en la sangre del cordero. De la misma manera, el pecado ha sido removido de nosotros. ¿Por qué? Por la sangre del cordero, dice en Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Entonces, cuando observamos, este es el verdadero evangelio. Nuestra salvación es el regalo de su gracia, ofrecida a nosotros a través de Jesucristo. No se puede comprar, no se puede ganar, no la merecemos, pero nos es dada. Entonces, cuando miramos, dice que hay un gran grupo de personas que han lavado sus ropas, han sido redimidos. Entonces, porque solo hay salvación a través de Cristo. Entonces, se dan cuenta ustedes en dónde están las dos perspectivas y por qué es que unos hacen referencia y por qué es que esta multitud a la que se hace referencia viene específicamente de la gran tribulación, que este va a ser un periodo de tiempo cuando la ira de Dios sea derramada. Ahora, versículo 15 dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Qué significa esto? Esto significa el cumplimiento total de la promesa de Dios. Dice en Joel 2:32, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. ¿De dónde es el remanente, el que dará testimonio a las naciones? De Israel, 144,000. Entonces dice, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual él habrá llamado, Dios sellará su pueblo, y este pueblo, estas personas darán testimonio y salvarán a otros durante este periodo específicamente. Entonces, estos, ¿qué es lo que significa? Vivirán o vivieron la gran tribulación y vencieron sobre ella. Pero no fue la tribulación o no fue la aflicción la que los salvó, sino que la tribulación y la aflicción los condujo a qué? A reconocer a Jesús como su Salvador. Así que también podemos aprender otra lección muy importante. Las aflicciones nos pueden conducir a nosotros hacia Cristo. Y nosotros también y ellos seremos salvados por nuestra fe en Jesucristo. Entonces nuevamente se resume todo esto porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Ahora, Juan 10:16, haciendo referencia a esto, estas son palabras que Jesucristo dijo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Qué significa eso? Que hay ovejas del redil de judíos, hay ovejas que son de un redil diferente. Y también Jesucristo eh, es la cabeza de la iglesia y nos ha unido a la iglesia. Pero al referirse a estas otras ovejas, también debo de traer, dice, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué es lo que significa? Que es posiblemente Jesucristo se estaba refiriendo a estos miles de millones de personas que serán salvados durante este tiempo específico. Entonces, estas son las ovejas del otro redil, redimidas durante este tiempo que ya la iglesia no estaba más aquí.
Entonces podemos darnos cuenta de que yo, desde mi perspectiva, creo que antes de la gran tribulación, nosotros no pasaremos estas cosas, sino que seremos removidos. Éxodo 29:45 dice, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y Apocalipsis 21:3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Y Salmos 27:4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Y por qué dijimos todas estas escrituras? Porque dice aquí en el 15, por esto están delante del trono de Dios y le servían día y noche en su templo. Eso es lo que está diciendo David. Yo también, dice, inquirí una cosa, estar en el templo y servir. Y dice, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo. ¿Qué significa? Que Dios, el tabernáculo de Dios, el tabernáculo es donde Dios está habitando. Y dice que al extenderlo, al compartirlo, significa de que Dios estará en medio de nosotros. Entonces, esa es la complementación de todo el plan perfecto de Dios. Nosotros seremos salvos y estaremos en su presencia. A eso es a lo que se refieren. Y por eso dice ahí, y oí una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué significa? Que nosotros tendremos intimidad porque el tabernáculo de Dios se ha extendido sobre nosotros que estamos en el trono. Ahora, el versículo 16 y 17, que son con los que se concluye este capítulo, dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjaguará toda lágrima de los ojos de ellos. Así concluye este capítulo. Pero quiero hablar un par de cosas antes de concluir, que no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de notar. A lo largo, desde el capítulo 4 para acá, cuando hemos estado hablando de lo que está sucediendo en el trono de Dios, cómo está compuesto el trono de Dios, que hemos estado hablando del Cordero, que hemos estado hablando de todas estas cosas, hemos observado de que el Cordero está frente al trono. Pero aquí en el versículo 17 hay un cambio de posición del Cordero. ¿Y cuál es ese cambio de posición? Dice el Cordero que está en medio del trono. ¿Qué es lo que significa? Que ahora ya no está en un lado, ya no está enfrente, sino que ahora está en medio, está en el lugar del trono, o sea, se ha posesionado. ¿Y qué es lo que significa? De que a partir de ahí reinará por siempre. Ahora, pero también en el versículo 16 dice acerca de las promesas de vida eterna. No tendrán sed, no tendrán hambre, ni calor, ni frío. El Señor será su pastor. Los guiará a fuentes de aguas y vida, y enjaguará toda lágrima de ellos. Ahora, para terminar, quiero leerles una escritura que encierra exactamente lo que es la salvación y la plenitud de la vida. Salmo 23. Jehová es mi pastor. ¿Quién será el pastor? Jehová, Dios, Jesucristo. Él será el pastor, dice ahí. Nada me faltará. ¿Qué significa? Que tendremos todo porque tendremos una dependencia total de Él. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Qué significa? Dice ahí, no tendrán hambre. Entonces, ¿qué dice? Lo mismo está diciendo, en lugares, dice, de delicados pastos me hará descansar, se eliminará el hambre. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces dice en Apocalipsis, y ya no tendrán sed. Confortará mi alma. ¿Qué significa esto? Significa que dice, enjaguará toda lágrima de ellos. Entonces, confortará mi alma significa exactamente lo mismo que se ha dicho en el libro de Salmos. Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no tendré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Qué significa? El tabernáculo de Dios se ha extendido. ¿Y qué dice? Dios será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo y Él habitará entre nosotros. Y dice, aderezarás mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Y dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Por qué el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida? Porque dice que no habrá pecado
cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, que será eliminado todos los pecados, que será eliminada todas las cosas malas. Entonces, nosotros vamos a tener un cuerpo gloriosos y van a ser tiempos extraordinarios donde ya no tendremos ese deseo de pecar, sino que vamos a tener nada más el deseo de adorar y de alabar a Dios. Entonces dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Ya no habrá pecado en nosotros, ya no habrá ese deseo a veces que nos conduce o esa tentación que nos quiere llevar a pecar. Y dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, ¿qué dice aquí? Y dice exactamente que dice de que Él estará en medio de nosotros y que estamos en el tabernáculo de Él eternamente. Entonces, cuando nos damos cuenta, la conclusión de este capítulo 7 y estos 4 versículos hablan acerca de el otro redil, hablan acerca de las promesas de Dios cumplidas, tienen una gran relación con lo que se ha dicho en el libro de Salmos, también son una reconfirmación de que nosotros como hijos de Dios o como su iglesia no veremos la tribulación, aunque algunos digan que sí, también hace una declaración de lo que es el evangelio, porque dice de que ningún sacrificio ni nada te salvará, sino que solo los que son redimidos a través de la sangre del Cordero son los que estarán en la presencia de Dios eternamente. Y para el final, la conclusión del plan de Dios es tenernos a todos y guiarnos y que nosotros tengamos esa dependencia de Él. Ben Jaguar va a limpiar nuestras lágrimas, no tendremos sed, no tendremos hambre, no nos va a dar calor, no nos va a dar frío. Él va a ser nuestro pastor y Él nos guiará en todas las cosas y no tendremos ni siquiera los recuerdos del pecado. Entonces, como podemos observar, este es perfectamente el plan de Dios. Y ahora yo los quiero invitar para que se unan nuevamente a nosotros la próxima semana, porque en la próxima semana, cuando iniciemos el capítulo 8, vamos a hablar de la apertura del séptimo sello. Que Dios los bendiga.